Buen día, soy Marcela Gutiérrez y en esta ocasión voy a presentar la clase gramatical de los clasificadores a partir de la comprensión de que el español no es una lengua clasificadora. Así, para la exposición decidí desglosar el tema en los siguientes apartados, que son, primero, definición de lenguas clasificadoras, en el que se insertan nombre sustantivo, determinante y sintagma nominal. En segundo lugar, descripción de clasificador, del que se desglosa ejemplos en chino y en español de clasificadores. La definición de lenguas clasificadoras. ¿Qué es una lengua clasificadora? La autora Marco Martínez las define como aquellas lenguas en cuyo interior de un sintagma nominal no puede aparecer únicamente un determinante y un nombre, sino que es necesario introducir alguna palabra que forme parte de esta clase gramatical, que son los clasificadores. Para comprender lo mejor posible esta definición y en consecuencia lo que son los clasificadores, es bien importante asegurarnos de entender las nociones básicas de lo que son el nombre, el determinante y el sintagma nominal. Empiezo con el nombre o sustantivo. La definición que ofrece el glosario de términos gramaticales de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, nos dice que los sustantivos son una clase de palabras que designa entidades de muy diversa naturaleza. Algunos ejemplos de sustantivos son flor, delfín, es esta palabra que designa un mamífero acuático en específico, que es el delfín. También escuela es un sustantivo que refiere a este lugar donde estudiamos formalmente. Y también los nombres propios son un tipo de sustantivo, como Gabriel, que en este caso designaría a una persona cuyo nombre es Gabriel, como el Diego de Juárez, por ejemplo. Como vemos, los sustantivos designan entidades específicas. Ahora que tenemos más o menos identificada esta noción de sustantivo, continúo con la noción del determinante. De nuevo, en el glosario de términos gramaticales de la RAE se define como la clase de palabras cuyos elementos contienen información gramatical ligada a la referencia y la codificación dentro de un sintagma nominal. El determinante hace posible que el sintagma nominal adquiera referencia en el discurso al designar entidades reales o imaginarias. Para entender mejor la función que tienen los determinantes, hay que entender lo que es la referencia, es decir, la relación entre una expresión lingüística y aquello a lo que dicha expresión alude. Pensaríamos que al usar un sustantivo ya estamos dando toda la referencia necesaria, pero esto solo funciona con los nombres propios. Por ejemplo, cuando hablas de alguien que se llama Margarita, lo haces desde el conocimiento de que tu interlocutor conoce a esta persona que se llama Margarita de quien hablas y asume que estás hablando de ella. Sin necesidad de agregar un determinante, puedes decir solo el nombre de Margarita y se entiende que hablas de ella. En cambio, si hablo de una flor que pertenece a este tipo de flores que son margaritas, puedo estarme refiriendo a un manojo de estas flores y decir, estas son margaritas, o hablar de una sola margarita que recogiste del suelo y decir, en cambio, la margarita. Hay que notar aquí que el género gramatical de Margarita es femenino y el determinante, que es un artículo para este ejemplo, adopta también ese género gramatical femenino. No decimos el Margarita, sino la Margarita, ni decimos la Margaritas, sino las Margaritas. La función del determinante es meramente gramatical porque su significado no reside en una entidad, sino reside en especificaciones hechas en el uso lingüístico y las reglas gramaticales de, en este caso, el español. Pasando a la definición de sintagma nominal, es una palabra o grupo de palabras estructuradas en torno a un sustantivo que funciona como su núcleo. Aquí muestro dos sintagmas nominales. El primero, la Margarita de mi mamá, que tiene dos sustantivos, pero su núcleo es Margarita, porque se está diciendo algo de la Margarita, no de mi mamá. El determinante es el artículo la, que permite especificar que no se trata de cualquier Margarita, sino de la Margarita que es de mi mamá.
Este sintagma tiene la preposición de y el adjetivo posesivo mi, pero no lo señalo porque no es la cuestión ahora mismo. El segundo ejemplo de sintagma nominal, una margarita, solo se conforma por el determinante una y el sustantivo o nombre margarita. Establecido lo anterior, los clasificadores también se conocen como palabras medidoras. Nunca forman una unidad morfológica con el sustantivo, es decir, nunca se juntan como pasa con la palabra sacapuntas, por ejemplo, en donde se juntan el verbo sacar y el sustantivo punta, y no existe concordancia gramatical con el verbo. Como ya mencionaba que sí sucede con un determinante, en que, cambiando un poco el ejemplo para añadir un verbo, no decimos un margarita se marchitaron. En cambio, decimos una margarita se marchitó, para que exista esta concordancia entre el verbo y el resto de los elementos. Los clasificadores pueden ser meros morfemas gramaticales o poseer un significado en el sentido de que denota una característica que percibe del referente, mientras que cumple una función formal, tiene un contenido léxico. El artículo la no significa nada más allá de la función formal que tiene cuando referimos a la margarita, y un clasificador sí puede tener un contenido léxico. Entonces los clasificadores están entre ser un morfema de función gramatical y una palabra léxica. Una palabra léxica, por ejemplo, son los sustantivos. Para proporcionar mayor claridad, usemos ejemplos en chino. El chino sí es una lengua clasificadora, y en español. El español no es una lengua clasificadora, pero tiene clasificadores o sintagmas que podríamos decir que tienen esa misma forma de un clasificador o ese mismo uso. Entonces, el ejemplo en chino dice ma la shkou, donde ma es un nombre, la es un determinante y shkou el clasificador. Tenemos pues los nombres en amarillo, los determinantes en azul y los clasificadores en este tono que es como naranja, rojo. La oración traducida significaría 3 profesores. Vemos pues que la característica imputada o percibida por el clasificador shkou es de persona. Eso lo señala la glosa. Es decir, para hablar de que hay 3 profesores en chino, el clasificador que se usa es uno que designa la cualidad de persona. De esta manera, nunca puede estar solo el determinante y el nombre. Si eso sucediera, se vería como una oración incompleta en chino. En español, tenemos una cucharada de azúcar, donde una es determinante, cucharada de es clasificador y azúcar es un sustantivo. El clasificador podríamos decir que determina una característica de cantidad, o sea, una cucharada, porque en español no decimos algo así como un azúcar. Sin embargo, el español no es lengua clasificadora porque no necesita un clasificador para todos sus sintagmas nominales, como lo vimos en el ejemplo de la margarita, donde hay solo un determinante y un sustantivo sin necesidad de agregar a un clasificador que, por ejemplo, perciba la cualidad de planta. Pero el chino sí necesita siempre un clasificador en sus sintagmas nominales, sin excepción. Es así como se han ido reconociendo las lenguas clasificadoras. Por último, aquí proporciono las referencias que usé. Y bueno, gracias por mirar.